Listo. Bueno, en nuestra última clase habíamos hablado respecto de quién es comerciante y hablábamos entonces que eso tenía unas implicaciones y unas obligaciones. Esas obligaciones hablábamos que estaban determinadas en el artículo, 19. eso, 19, muy bien. Así me gusta que estén en la jugada. Bueno, ese artículo 19 nos hablaba y ya habíamos hablado de varias obligaciones, pero hoy quisiera profundizar sobre una de ellas. ¿Por qué? Porque el caso del proyecto integrador toca este tipo de temas, que son lo que tiene que ver con competencia desleal. Entonces, en esta última hablábamos en su momento respecto a la obligación de abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Entonces, frente a ello, la ley 256 del 96 determina, hubo cambio de diapositiva, la ven, ¿cierto? Conceptos generales de derecho a la competencia, ¿sí? Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, yo les decía en su momento, o definía qué es lo que es la competencia. La competencia básicamente es un conjunto de esfuerzos que desarrollan ciertos agentes económicos para poder posicionarse en el mercado utilizando bienes de excelente calidad y a muy buen precio. Esa es la idea, que compitan entre ellos y se posicionen en el mercado. La competencia desleal es todo lo contrario, es posicionarse en ese mercado, pero utilizando artimañas o elementos que van en contra de la ley y las buenas costumbres mercantiles. En esta sentencia de la Corte Constitucional hay una definición clara de lo que es la competencia desleal. Me dice, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos, deshonestos en materia industrial o comercial, o cuando esté encaminada a afectar la libertad de decisión del comprador o consumidor. Esos fines concurrenciales significan que los competidores en el mercado quieren concurrir a hacerse parte del mercado, pero al hacerlo lo que hacen es utilizar una serie de artimañas que van en contra de la ley. Para ello hay dos tipos de prohibiciones. ¿Dónde está reglamentado todo el tema de competencia desleal? Bueno, una parte, en la ley 256 del 96. En su artículo séptimo me habla de una prohibición general. Me dice que quedan prohibidos los actos de competencia desleal y que los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de buena fe. Entonces, frente a los actos de competencia desleal, muy similar a lo que sucede en el sistema penal, existe dos tipos de infracciones, un tipo abierto y general y un tipo cerrado de conductas definidas de competencia desleal. O sea que normalmente usted, si infringe el tipo cerrado, obviamente está infringiendo el tipo abierto. ¿Por qué? Porque es el tipo general. ¿Qué significa eso? Artículo séptimo. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Todos, absolutamente. Significa que así no estén descritos en el numeral segundo, en esos tipos cerrados, cualquier otra infracción que se pueda demostrar queda inmersa en este numeral, en este artículo séptimo. Por eso es una prohibición de tipo general. Ahora, la prohibición cerrada, esta sí hace una descripción concreta de una tipología definida de competencia desleal. Y aquí me habla de varias circunstancias. Una característica para que ustedes se puedan guiar de lo que consiste o no esos actos de competencia desleal es que el nombre del tipo cerrado define la conducta o la esencia de la misma como objeto de competencia desleal. Ejemplo, actos de desviación de clientela. Ese podríamos llamarlo como el verbo rector, desviar la clientela del empresario. Actos de desorganización, actos de confusión, actos de engaño, descrédito, comparación, imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual, violación de normas y pactos desleales de exclusividad. Entonces vamos a arrancar haciendo una explicación
somera de cada una de ellas y veremos en qué consiste esos actos de competencia desleal. Entonces, arranquemos con el artículo 8, actos de desviación de clientela. ¿En qué consiste? Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto desviar la clientela de la actividad, prestación o establecimiento ajeno, siempre que sea contrario a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial y comercial. ¿Por qué? Porque si yo quiero competir, si hay una panadería en una esquina, yo quiero montar otra y compito con productos de buena calidad y a buen precio, pues eso no puede ser un acto de competencia desleal. Lo será si yo utilizo algún tipo de artimaña que pueda vulnerar esa reputación o esa tradición o trascendencia de esa empresa. Les pongo un ejemplo. Hubo un caso que fue el tema de surtidora de aves, que en su momento empezó en el centro con un local y empezó a hacerse famoso porque vendían un pollo con una receta que traían de España, etc. Lo que hicieron los competidores en su momento fue montar un negocio a unas cuantas cuadras y poner, por ejemplo, en vez de surtidora de aves, surtidora punto de aves de la 22, o hacerle variaciones mínimas al nombre de la empresa. ¿Para qué? Para que usted como consumidor no pudiera identificar cuál era en efecto el negocio correcto, si era surtidora de aves o no. Allí intrínsecamente había una desviación de clientela. Eso fue llevado posteriormente a la justicia y después de un debate judicial extenso, fue fallado en contra de surtidora de aves por una sencilla razón. Utilizaron un nombre demasiado genérico. En su momento, la providencia sustentó que usted colocar surtidora de aves es como colocar fábrica de zapatos o colocar fábrica de ropa, y que en tal sentido surtidora de aves no podía identificar como tal el negocio. Por eso posteriormente les tocó reformarlo. Ahora se llama la Compañía del Sabor, ya está registrada la marca, el nombre comercial, y en tal sentido el tema terminó ahí. Hay una circunstancia interesante, y es que usted con una misma actividad de competencia desleal puede configurar simultáneamente varios actos de competencia desleal. Ejemplo, si usted, por ejemplo, plagia el nombre de la empresa, como por ejemplo surtidora de aves, pues usted además de incurrir en un acto de desviación de clientela, puede incurrir en un acto de engaño, en un acto de confusión, etcétera. O sea, bajo una misma conducta se pueden tipificar otros actos de competencia desleal. El caso brasa roja y brazón rojo. En este caso, por ejemplo, ya les muestro dónde lo tengo. Permítanme un segundo, lo busco. Listo. ¿Ven una resolución de la superintendencia? Señores. Sí, profe. Listo. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto, listo. Bueno, este caso ocurrió entre la Brasa Roja y una empresa que se quiso llamar el Brazón Rojo. Entonces, el dueño de la Brasa Roja presentó una acción de competencia desleal contra esta otra empresa. ¿Cuáles son los hechos sustanciales? La Brasa Roja fue constituida en el año 1980. Ustedes pueden entender que desde esa época está vendiendo sus productos, su pollo, etcétera, y se ha hecho famosa y ya tiene una tradición y se ha posicionado en el mercado. Ha distinguido sus servicios, tiene una imagen institucional, tiene una marca registrada, etcétera. Posteriormente, un señor que se llama Silvio Pérez, que aparece como dueño del establecimiento del Brazón Rojo, montó ese negocio y le puso de esa manera. Y alegan ellos entonces que eso le crea confusión en el público consumidor relativo a la identidad de los establecimientos, la similitud en la atención al público, etc. Después de un debate probatorio, la superintendencia encuentra
que efectivamente se empezaron a presentar actos de competencia desleal. Uno de ellos, por supuesto, la desviación de clientela. ¿Por qué? En el análisis que hace la superintendencia, y arranca diciendo que hay una prohibición general, por supuesto, empieza a analizar las palabras brasa roja y brazón rojo, y encuentra que hay una similitud en las mismas. Signos distintivos, brasa roja y brazón rojo, que si usted analiza cada una de ellas, brasa significa leña o carbón, y rojo pues el color, y el brazón implicaría casi lo mismo. Brazo y brazón se escuchan fonéticamente de manera muy similar, y en tal sentido creaba confusión y buscaba y se podía configurar esa desviación de clientela. Entonces, como conclusión, la superintendencia sanciona a la empresa, después de todo un debate probatorio, y en efecto le ordena, mire, incurrió en varios actos: acto de desviación de clientela, confusión y explotación de la reputación ajena. Y además de eso, ordena al señor dueño del brazón abstenerse de usar públicamente la expresión brazón rojo o cualquier otra forma de combinación, ¿cierto? Entonces, acabo de cambiar de diapositiva. Este acto de desviación de clientela exactamente implica que usted utiliza, como en este caso concreto, un nombre similar para que la gente deje de ir al establecimiento real y vaya al suyo, creándole una confusión. Esto es un acto de desviación de clientela. Otro acto independiente está determinado en el artículo 9. ¿Dónde está esa reglamentación? Reitero, Ley 256 del 96. Actos de desorganización. Y me dice, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. En este caso, el efecto inmediato será desorganizar la empresa internamente o de acuerdo a cualquier estructura que tenga, ¿cierto? ¿Cuál es el caso que traemos aquí a colación? Acabo de pasar a un documento que es un documento en Word. ¿Lo ven? ¿Están No, bien? ¿No lo ven? No, no se ve. Listo, entonces, es que eso me pasó ahorita con el otro grupo. Yo feliz mostrándoles unas diapositivas y nunca las vieron. Y yo, bueno. Pero bueno, puede pasar, pero ya ahorita vamos a mirar qué sucede. Entonces, listo. Compartir. Ahora sí, ¿cierto? Pasamos a un documento de Word. ¿Lo ven? listo, Sí, sí, señor. señor. Perfecto. R. RQSL, listo. Entonces, hay una sociedad que se llamaba Animal Market y comercializaba productos alimenticios. Desde su creación, Nestlé Purina le otorgó la distribución exclusiva de la línea de sus productos concentrados para consumo animal y le dio una zona geográfica constituida por Chía, Cajicá, Sopoto, Cancicá, etc. ¿Qué dice el accionante? Que de un momento a otro y sin previo aviso, después de 3 años consecutivos, dio por terminado Nestlé, sin justa causa y sin previo aviso, la relación contractual que la vinculaba con la actora, motivo por el cual aquella se negó a suministrarle el producto con el signo Purina. O sea, yo tengo un contrato de distribución con Purina y después de 3 años, cuando mi empresa está posicionada en el mercado, en esos municipios, etcétera, Purina me dice, ya no le voy a vender más mis productos. Pues usted sin productos, obviamente la empresa no puede vender y obviamente se queda sin clientes. Y esto incurriría en este caso Nestlé en un acto de desorganización, porque le está quitando sus productos básicos, que son los que hacen la esencia de la empresa. Y que debido a ello, la empresa terminó en quiebra, ¿cierto? ¿Cuál fue la conclusión de la superintendencia? Que Nestlé Purina incurrió en actos de competencia desleal, como fueron buena fe comercial, desviación de clientela, desorganización, establecidos en la ley 256 del 96.
Este es un ejemplo claro de lo que significa el acto de competencia desleal. Vamos a compartir otro. Entonces, este es el caso que traemos como ejemplo de los actos de organización, de lo que se deriva con Nestlé, ¿cierto? Otro acto de competencia desleal, el artículo 10, lo que se denomina actos de confusión. ¿En qué consiste? Precisamente como su nombre lo indica, es toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o los establecimientos ajenos. En tal sentido, típico ejemplo, y lo vuelvo a traer a colación, brasa roja y brazón rojo. ¿Por qué? Porque usted al establecer o colocar el nombre de un establecimiento de comercio de forma tan similar, lo que va a crear en el usuario o en el consumidor mejor será obviamente confusión. Y esa confusión es para que usted finalmente no sabe a dónde acudir. Entonces, si yo, por ejemplo, copio signos distintivos de una marca de un producto, Colgate triple acción, y lo uso con Aquafresh triple protección y utilizo ejemplos similares, pues ahí lo que voy a crear es confusión en el consumidor, ¿cierto? Entonces aquí puede haber desviación, engaño y confusión. ¿Por qué? Porque se pueden presentar las tres. Porque obviamente usted al crear confusión pues está desviando clientela y está engañando al consumidor, ¿cierto? En esos tres aspectos, el infractor con esa misma conducta incurre en tres actos simultáneos de competencia desleal. Asimismo, el artículo 11 me habla de los actos de engaño. Como su nombre lo indica, y reitero, la denominación del acto me permite deducir en qué consiste. Y aquí, ¿cuál será el efecto? Toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos. Por supuesto, si usted vuelve y utiliza este tipo de artimañas, si utiliza publicidad engañosa o lo que sea, usted va a engañar a el consumidor, ¿cierto? Usted puede utilizar aseveraciones incorrectas o falsas o cualquiera de ellas. Dentro de este tipo de conductas denominados actos de engaño está la famosa publicidad engañosa. Porque la publicidad, ¿qué es? Pues obviamente una modalidad de comunicación comercial. ¿Qué es lo que busca? Difundir productos, que la gente conozca los productos del empresario. Cuando yo utilizo la publicidad engañosa, estoy configurando un acto de engaño. Y es ahí cuando se presentan actos de competencia desleal. Frente a eso hay muchos ejemplos. Yo les ponía en su momento el ejemplo de, permítanme un segundo. Este de la cruz de Gólgota. Yo les hablé en su momento. Aquí la Superintendencia de Industria y Comercio impuso la sanción más alta en su historia. 1.020 millones por publicidad engañosa a una firma que comercializaba un producto. ¿En qué consistía esa publicidad engañosa? Esta empresa anunciaba esta cruz de Gólgota como tema milagroso, pero establecía que era elaborada con una piedra del monte Gólgota o monte Calvario, donde murió Jesucristo, y era bañada en oro de 18 quilates, ¿cierto? Cuando hacen una indagación, y esto salió por un programa que se llamaba Séptimo Día, encontraron e indagaron directamente allá en el monte Gólgota, dijeron, aquí no está permitido quitar ningún tipo de piedra ni nada por el estilo. Eso está totalmente prohibido. Si no, imagínense todo el mundo allá arrancando las piedras del monte, ¿cierto? Y encontraron que la aleación de esa cruz no era oro de 18 quilates, era simple metal. Por lo tanto, incurrieron en un acto de competencia desleal. Y incurrió y en ese momento le dicen, suspende ese tipo de publicidad y fuera de eso la sancionan, ¿cierto? Con una multa de 1.020 millones que prácticamente pone en quiebra a la empresa.
Entonces, Profe, y eso, digamos, esa plata va directamente hacia dónde. bueno, esa es una pregunta interesante. Uno pensaría que, bueno, a mí indemníceme con esa platica de multa. No, esas multas normalmente van para el Tesoro Nacional. Es decir, usted no va a recibir un solo peso de esas multas que se imponen. Lo que usted podría hacer es posteriormente, como consumidor, tratar de instaurar algún tipo de acción contra esa empresa y buscar la devolución al menos de su dinero, ¿cierto? Pero no, estas multas van al Tesoro Público, al Tesoro Nacional. ¿Ok? Listo. El caso de Reduce Fast Fast, ese fue un caso también que la superintendencia determinó como publicidad engañosa, ya que, de acuerdo a la superintendencia, dicho producto no cuenta con estudios médicos y científicos de rigor que permitan demostrar que es efectivo para eliminar la grasa, reducir peso o disminuir medidas corporales. ¿Qué hacía este comercial? Decía que este era un medicamento que ayudaba a bajar de peso. Pero como no tenían ningún referente objetivo científicamente comprobado que lo pudiera deducir de esa manera, pues sencillamente la superintendencia encontró que era publicidad engañosa en contra de, eh, de los consumidores. ¿Ok? Entonces, lo mismo cuando yo les hablaba del caso Panamericana. Ah, que usted compraba 2 resmas y le daban una adicional, pero era solo aplicada para la primera compra. Si usted no le están diciendo que solo aplica para la primera compra, usted le tienen que hacer cumplir lo que le están ofreciendo. Si no, incurrirían en un acto de publicidad engañosa que está inmerso en este acto de engaño. ¿Ok? Que está determinado en ese artículo 11 de la ley 256 del 96. Este documento está colgado también en la página de la plataforma Moodle. ¿Listo? Bueno, ¿cuál otro tenemos? Artículo 12, los actos de descrédito. ¿En qué consiste? Como su nombre lo indica, desacreditar, ¿cierto? La utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, omitir las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga como efecto o como destinación desacreditar la actividad, prestación o establecimiento ajeno, ¿cierto? A menos de que no sean, o que sean efectivamente verdaderas y pertinentes. Yo les ponía a ustedes en su momento el ejemplo de lo que pasó con esa cadena de WhatsApp con el tema de Pony Malta. Yo les decía, empezó a correr una cadena de WhatsApp que decía que había un señor allá batiendo la Pony Malta y que de un momento a otro se cayó en la caldera y todos, y llegó y se deshizo ahí y de todas formas vendieron así la Pony Malta y todo el mundo dijo, uy, ¿cómo así? Y entonces que no, que a un señor le salió un dedo, etcétera, pues esperemos que sea un dedo, yo les decía, ¿no? Pero entonces todo el mundo dejó de consumir esa gaseosa o esa Pony Malta precisamente por miedo a lo que ocurría. Le tocó salir al director de producción y decir que allá no hacían nada en temas abiertos, etcétera, y desmentir ese tipo de información. Esas son herramientas que puede utilizar la competencia para que sus adversarios no, o los consumidores, mejor, dejen de consumir ese tipo de productos. Si usted está viendo que una carnicería le está yendo bien y usted tiene otra en la esquina, usted empieza a difundir y a decirle a la gente que es que allá están vendiendo carne barata porque es carne de caballo. Entonces la gente empieza a correrse el rumor y eso lo que hace es desacreditar a esa empresa y en tal sentido se configuraría un acto de competencia desleal que se llamaría un acto de descrédito. De igual manera, usar signos distintivos para desacreditar las prestaciones de un competidor. Entonces yo podría perfectamente coger un paquete de papas margarita, abrirlo cuidadosamente, meter ahí, no sé, un pedazo de mugre o lo que sea, cerrarlo nuevamente y hacer un video diciendo, miren lo que encontré en este paquete de papas. Abrirlo y decirles, miren, un dedo. Y todo el mundo, uy, yo no vuelvo a comer papas margarita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se configuraría un acto de descrédito. Aunque no lo crean, todo eso que les estoy describiendo se presenta y se materializa en actos de competencia reales en nuestra sociedad.
El artículo 13 también habla de los actos de comparación. Y aquí la comparación pública es permitida por ley. Lo que no está permitido es hacer comparaciones cuando dicha comparación utilice indicaciones incorrectas o falsas u omita las verdaderas. Entonces, ustedes ven que hay comerciales en los cuales se coloca el producto denominado té y el otro una gaseosa, y él dice, hay 10 veces menos azúcar en una que en la otra. Eso es comprobable. Y esa comparación no incurriría en acto de competencia desleal porque es comprobable y son productos análogos. Análogos porque pues, es análogo un té, una bebida de té con una bebida gaseosa. Si yo comparara una bebida de cerveza con una bebida de té, pues no son análogas, porque una es una bebida embriagante y la otra no. En ese caso, esa imitación, esa comparación es viable hacerla. Pero si yo empiezo a utilizar nombres o características que no son comprobables, entonces yo cojo 2 paquetes de papas, uno margarita y otro super rica, y digo, el super rica tiene efectos nocivos para la salud porque tiene mayor porcentaje de grasa trans, pero yo no puedo demostrarlo. Ese acto se consideraría un acto de comparación, pero derivado de competencia desleal porque no son características comprobables. Si yo pongo a arrancar a un BMW con un Renault Sandero y veo cómo para promocionar un BMW y veo y demuestro que el BMW arranca y tiene mucha más velocidad que un Renault Sandero, pues en ese caso, obviamente, no son productos análogos y esa comparación estaría incurriendo en un acto de competencia desleal. Entonces, como conclusión, el acto de comparación es viable hacerlo de manera pública, pero si yo utilizo elementos engañosos o que no son comprobables, ahí estaría incurriendo en un acto de competencia desleal. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Aló? Profe, es que No, en el caso de... Hablen. todo No, bien. Hablen para mí, ahora. yo No, tengo no, una señor, pregunta. todo está claro, profe. Yo tengo una pregunta, yo. Hágala. Sin miedo. Es que hay una página de YouTube que se llama Full Gas y hacen competiciones de vehículos. Estos Sí. no son de la misma marca, pero sí de la misma cilindraje. Se supone que son análogos porque deberían ser de la misma marca o cilindraje, en ese Pero eso ejemplo. lo hacen por entretenimiento, no por vender la marca. Cilindraje, yo Eh, creo. Pero comparándolo con lo de la analogía. Por eso, pero lo hacen por entretenimiento más no por vender la marca. Exactamente, ese es un tema importante. Yo puedo realizar competiciones de carros de cualquier tipo, pero ahí el tema no es que esté promocionando la venta de esos vehículos, no estoy promocionando la venta de Renault, de BMW, ni nada por el estilo, es un tema de entretenimiento. Y en tal sentido, no se configuraría un acto de competencia leal. Para que sean análogos, tendrían que por lo menos tener una misma similitud de cilindraje, ¿cierto? O de capacidad para uno decir, bueno, son carros, porque ¿para qué sirve una competencia donde usted pone un Renault 4 con un BMW, ¿cierto? Pues Es no. más, las mismas marcas creo que pueden denunciar a esas personas por usar la imagen, ¿cierto? Eh, No, porque es un producto público, ¿no? claro, Y no, es lo que para pasa es uso que público. usted como entretenimiento, ahí habría que ver cuál es la finalidad. Y la finalidad, sin lugar a dudas, es el entretenimiento. A menos de que usted ya vea que lo están desacreditando o están desacreditando su marca, usted podría iniciar algún tipo de acción. Es que de hecho lo hacen, profe. Pero es que, En vea, el digamos, paredón. Ajá. Epa. uno compara también esos ejemplos así como esas páginas que muestran tutoriales de celulares y eso, que comparan las características. Esas mismas marcas le mandan los celulares a esos, como a esos, no sé, esas personas que hacen esos videos para que lo promocionen y lo puedan comparar característicamente con otros. Eso no quiere decir que estén vendiendo, sino simplemente le están mostrando al público como que tiene este y que tiene este, pero no están diciendo como, venga, este es mejor, compren este. No, es que la Claro, diferencia ahí, no, es que la diferencia ahí es que los celulares cuando no los promocionan, dicen las características y si tiene algo bajo, lo mencionan, más no lo critican. Mientras que lo que la plataforma de Full Gas, si ven una moto estilo modelo, la critican, dicen los desvíos y los peligros. O sea, es Ah, duro la bueno, pues ahí comparación. sí ya. Ahí es, ok, ¿sí o no, sí, Johan? no, Sí, definitivamente aquí, para que lo tengan claro, una cosa es que la finalidad
de ese tipo de circunstancias se utilice para efectos de desacreditar a la marca, en ese caso, ahí lo que operaría puede ser un acto de competencia leal. De resto no habría ningún lío, ¿cierto? Además, profe, usted dice que si eso se puede comprobar, pues que no hay problema. Si el cilindraje es menor o algo y es así, Claro, pero es verdad. Pero también en influye ese mucho el caso, lenguaje que utilizan. claro, pero en ese caso no serían productos análogos, previamente por el cilindraje. Por eso yo ponía el ejemplo del BMW con un Renault 4. Pues no los puedo Y bueno, comparar. y si no hay problema porque es entretenimiento, porque muchas veces en videos o en novelas omiten y tapan las marcas. Sí, es Bueno, solo entretenimiento. Por derechos de autor, ¿no? Se reservan como la lo que imagen. pasa es que si tú tienes una marca registrada, nadie la puede utilizar sin Ujú. tu consentimiento. ¿Mm? Y Y si, Bueno, básicamente si tú la muestras ahí tendrás que y si pagarles hay un como un canal de derecho. televisión, pues tampoco les interesa porque eso igual es promocionar un producto y no lo pueden hacer. ¿Listo? Profe, yo Bueno, bueno. también tengo una pregunta. cuente. Profe, lo que pasó hace un par de años, digamos que Kylie Jenner dijo que ya no iba a salir más en Snapchat e hizo que la plataforma perdiera millones. ¿Eso también tendría algo de competencia desleal o no? Ella por ser una figura pública y dañar una imagen Pero como lo que tal pasa es de que ella es esa. dueña de su imagen y si ella decide Y ella no tiene dejar, contrato con Snapchat, exacto, ni si nada. ella simplemente deja de participar o de publicar en Instagram o en Snapchat o en lo que quiera, pues es una decisión personal. Si ya la gente quiere dejar de seguir, pues eso ya es otro tema, ¿no? Pero eso, obviamente eso no sería un acto de competencia desleal. O profe, en el caso de Ronaldinho, que él tenía contrato con Coca-Cola, creo, con Pepsi. Y en una sala de prensa, él, sin querer queriendo, yo me imagino yo, él tomó una Pepsi o Coca-Cola en viceversa, como sea. ¿Eso ya competencia es real? Ya que él tenía contrato con la marca de ellos. Pero no, porque sí puede Pero él tomar No, tomó es la como otra competencia. marca. Cristiano, Lo que es pasa es como que nos Cristiano estamos, Ronaldo que viste a Díaz, pero lo patrocina Nike. nos estamos yendo a las minucias, ¿no? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que, bueno, que Ronaldo tiene marca, toma Coca-Cola y lo pescaron tomando Pepsi. Bueno, pues, hombre, jalón de orejas para el que lo contrató, ¿no? Ojo, porque eso ya son temas que tienen Qué pena. contratos de publicidad, ¿vale? Eso ya es un tema diferente. Bueno, los actos de imitación, estos están determinados en el artículo 14. Entonces, la imitación de prestaciones mercantiles también está permitida por la ley, ¿cierto? Sin embargo, cuando la imitación es exacta y minuciosa y genera confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de esa reputación, en ese caso, el acto de imitación se convierte en un acto de competencia desleal. Les pongo un ejemplo. Los Converse tienen una forma muy característica, todos lo conocen, que es como un tenis bota, pero Croydon también sacó un tenis bota, pero le puso la marca Croydon. Y Convenio. puede que imite la forma del Converse, pero todo el mundo sabe que está comprando Croydon, ¿cierto? Cosa diferente es que yo coja y copie ese mismo tenis, le ponga la marca Converse y lo trate de vender como original. Porque ese acto sería un acto de imitación configurándose un acto de competencia desleal. ¿Por qué? Porque usted finalmente tiene una confusión acerca de la procedencia empresarial. No sabe cuál es el producto verdadero, cuál es el producto original. Es ahí donde se configura el acto como tal de competencia desleal. Ejemplo, las camisetas de la Selección Colombia. Un ejemplo que yo pongo bastante. Aquí hay unos temas complejos. Usted compra una camiseta y la encuentra en la calle y es idéntica a la original. Pero usted sabe que no está comprando una camiseta original porque se la están vendiendo en 10.000 pesos, ¿cierto? Si usted va al almacén de Adidas, la camiseta vale 200.000 pesos y tiene unas características esenciales. Ahí podríamos estar incurriendo o podría estar incurriendo el vendedor informal en un acto de imitación o de infracción marcaria, que eso es un tema diferente, ¿cierto? Pero si a usted cogen esas camisetas de la Selección Colombia y se las venden en un centro comercial, en un almacén de Adidas, haciéndole creer que usted está comprando un producto verdadero o un producto original, ahí se configuraría un acto de competencia desleal. Porque lo que están creando es confusión acerca de la procedencia del producto.
Usted no sabe finalmente si está comprando una copia o una triple A o doble A o como quieran llamarla, o un producto original. Ahí se configura un acto de competencia desleal. ¿Ok? Acá vemos un acto de imitación. Pero dense cuenta que en esta marca Maggie y ¿Doña qué? Bueno, la otra marca copiaron casi todo similar. Los signos distintivos son casi iguales. De modo tal que usted no sabe finalmente si está comprando Maggie o no. Ahí se pueden estar aprovechando inclusive de su reputación y su trascendencia en el mercado, ¿cierto? Ese es un típico caso de competencia desleal. Porque usted está imitando el producto y genera confusión en el consumidor. Lo que les decía, el delito se llama, cuando usted, por ejemplo, copia la marca sin permiso del titular, es un delito que se llama falsedad marcaria. ¿Y ese delito qué dice? El que falsifique marca, contraseña, signo, etcétera, o los aplique a objeto distinto de aquel en que estaba destinado. Si usted coge la marca y se la pone a otra camiseta, incurre en una prisión de 16 a 90 meses, multa de 1 a 30 salarios mínimos, etcétera, ¿cierto? Porque cuando usted tiene una marca, le confiere a su titular el derecho a impedir que cualquier otro pueda utilizar sin su consentimiento la marca o un signo en un producto o modificarlo o lo que sea. Le da a usted unos derechos y entonces usted, además de todo, además de incurrir en un acto de competencia desleal llamado un acto de imitación, podría estar incurriendo en un acto de falsedad marcaria. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, profe. Todo bien. Todo bien, perfecto. Todo correcto. Muy bien. Bueno, el artículo 15 nos habla también de los actos de explotación de reputación ajena. Cuando usted tiene una marca posicionada en el mercado, y valga la redundancia, el caso Brasa Roja y Brazón Rojo. La Brasa Roja estaba desde el año 80 en el mercado. Y entonces usted lo que quiere hacer es aprovecharse en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial o comercial de otro en el mercado. Entonces usted para eso lo que hace es utilizar las marcas, la imagen o los signos distintivos de esa marca para aprovecharse de la misma y desviar asimismo la clientela y que se vayan a usted a comprarle sus productos. Entonces para usted es muy fácil que la Brasa Roja lleve 30 años en el mercado, usted monta un negocio similar, le pone el brazón rojo para que la gente vaya y desvíe y explote usted a mutuo propio esa reputación ajena que tenía esa otra empresa. Hay un caso que ocurrió entre Yupi y Juan Pablo Montoya, en el cual Yupi sacó en su momento, promocionaba un álbum donde estaba Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya tiene su marca registrada, Juan Pablo Montoya, su imagen, etcétera. Y no llegaron a un acuerdo finalmente entre ambas partes, pero pese a ello, Yupi utilizó de forma genérica la imagen de Juan Pablo Montoya manejando un carro de carreras para promocionar aspectos, etcétera, de su producto. Y entonces Juan Pablo Montoya lo demanda por un acto de competencia desleal, en especial de reputación ajena, de explotación, y sin embargo, la superintendencia finalmente encuentra que efectivamente se dio o se configuró este acto, ya que explotaron la imagen de Juan Pablo sin su consentimiento debido. Entonces ahí lo que juega uno es sencillamente a tratar de aprovecharse de la reputación de un establecimiento de comercio en beneficio propio, utilizando cualquier tipo de artimaña, como es plagiar o utilizar imágenes o signos distintivos de una marca o de Profe, una yo tengo empresa una diferente. pregunta. Cuente. Profe, pues digamos, las marcas internacionales se acogen a la ley nacional, por decir, digamos, en Europa hay una marca que en Colombia no es famosa, pero yo la quiero tratar de imitar. Mm, ¿Hay algo que condene eso? Bueno, primero, le aclaro, la protección marcaria se da a nivel nacional, ¿ok? Si usted quiere que una marca tenga protección en Colombia, tiene que registrar a esa marca acá en Colombia, ¿sí? Si usted la tiene registrada en otro país europeo, allá tiene su protección, pero no acá en Colombia. Por eso, si usted quiere que esa marca tenga protección en Colombia, tiene que hacer el registro marcario acá en nuestro país. ¿Listo?
O sea, digamos, las grandes empresas siempre tienen que registrar cada cosa en el país donde venden. Digamos, lo que es Exactamente. Coca-Cola y eso, pues si venden en Perú, pues la registran en Perú. Si venden en Colombia, pues también la registran en Colombia y eso. Correcto. Normalmente hay empresas que cuando se va a promocionar ese tipo de marcas van a cada país, aunque hay convenios en los cuales usted puede hacer la solicitud de protección marcaria, pero solo la solicitud quedaría cobijada en convenios internacionales que veremos posteriormente cuando se hable de marcas. Pero en ese caso, de todas formas, usted tiene que iniciar el procedimiento en cada país. En ejemplo, Colombia, para que el registro marcario quede debidamente configurado. So pena de que no pueda registrar esa marca, así esté utilizada a nivel internacional. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Todo bien? Listo. Sí, profe. Bueno, tenemos otro que se llama violación de secretos. Aquí lo que se considera desleal es la divulgación o explotación sin autorización de su titular de secretos industriales o cualquier otra clase de secreto empresarial a los que haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente a consecuencia de alguna conducta prevista en el inciso siguiente, es decir, por ejemplo, espionaje o procedimientos alternos, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que se protege? El secreto empresarial. El secreto empresarial significa que usted tiene una información que tiene un valor comercial y que por esa misma razón usted la tiene resguardada, la tiene protegida, y usted, por ejemplo, puede ser un trabajador de esa empresa y decide robarse, por ejemplo, la base de datos que para la empresa es muy importante y se la da a un competidor. Y el competidor se la compra y la utiliza en beneficio propio. Eso es una violación de un secreto. ¿Cuál es el secreto empresarial más conocido a nivel internacional? La fórmula de la Coca-Cola, por ejemplo. Eso es un secreto. Todo el mundo sabe que tiene una composición química, pero nadie sabe cuáles son en exactitud la fórmula para su preparación. Y eso es un secreto empresarial. Si usted utilizara un medio de espionaje o cualquier tipo de cosa para poder acceder a ella y utilizarla en beneficio propio, se configuraría un claro ejemplo de violación de secretos o de competencia desleal, ¿cierto? Si usted como empleado tiene acceso a esa información y lo que hace es utilizarla o vendérsela a un competidor, pues es una causal, primero, de terminación del contrato y dos, obviamente, un acto de competencia desleal. Eso es lo que llamamos o está Pero definido. digamos, profe, la Superintendencia de Industrias y Comercio debe tener conocimiento de eso, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta? ¿Qué? Profe, o sea, pero yo digo que la Superintendencia de Industrias y Comercio deben tener conocimiento de ello, ¿cierto? ¿Conocimiento de qué? De la fórmula química que contiene la No, Coca-Cola. no, 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 no. En el momento en que usted haga pública ese secreto empresarial, ya no es un secreto empresarial, ¿cierto? Entonces, usted lo tiene resguardado. La Superintendencia de Industria no tiene ni idea que usted tiene secreto empresarial. La ley define que es un secreto empresarial y se da cuando cumple con tres aspectos concretos, y es que tenga un valor comercial, esté resguardado, tenga medidas de contingencia necesarias para que ninguna persona tenga acceso a la misma y obviamente no sea de conocimiento público. Si se dan estas circunstancias, es un secreto empresarial. Y en tal sentido, si alguien tiene acceso a esa información y la utiliza ilegítimamente, se daría una violación de secretos. ¿Ok? Gracias, profe. Listo, hermano. Bueno, hay otro que se llama artículo 17. Inducción a la ruptura contractual. Aquí lo que se considera desleal es varios aspectos. La inducción a trabajadores, proveedores o demás obligados a infringir deberes contractuales básicos que han contraído con competidores. Entonces aquí lo que se está buscando es, por ejemplo, que a mi competencia no le vendan productos o no le suministren productos para que finalmente quiebre. Ejemplo clásico, lo que pasó con Justo y Bueno y D1, ¿cierto? ¿Qué sucede acá? Hay dos empresas o dos sociedades que son dueñas de ese tipo de establecimientos de comercio. La compañía y mercadería, la que se llama Mercadería SAS, que son los dueños de Justo y Bueno, y COA, que son los dueños de D1, ¿cierto? El primero que
incursionó en el mercado colombiano se llamaba D1. Cuando posteriormente trata de ingresar al mercado justo y bueno, entonces D1 coge a todos sus proveedores con los cuales ya tiene contratos y les dice, si ustedes llegan a surtirle a justo y bueno, yo termino mi contrato con ustedes y no les vuelvo a comprar nada. ¿Cierto? En ese sentido, lo que se busca allí es una inducción a esa ruptura contractual porque usted, justo y bueno, no podría o no tendría la facultad de suscribir contratos de suministro con esos proveedores debido a que hay una coerción o una presión indebida por parte de uno para que sus proveedores no lo hagan. Si usted no tiene proveedores, pues usted no puede vender productos y en tal sentido pues tendría que quebrar finalmente. Por eso la Superintendencia de Industria en su momento decretó una medida cautelar en contra de uno, en la cual le ordenó abstenerse de presionar, exigir, persuadir, amenazar o intimidar de cualquier forma directa o indirecta a los proveedores o empresas que abastecían a mercadería SAS, ¿cierto? Que abastecen mercaderías para que aquellos se nieguen a suministrar insumos necesarios que requiere para desarrollar su objeto social. En tal sentido, se configuraría entonces una medida cautelar encaminada a que no se configure el acto de inducción a la ruptura contractual entre estas dos empresas. Si yo cojo un proveedor y sé que es un competidor fuerte y cojo a todos los que se les suministran bienes y les digo que no lo usen, que no le vendan, so pena de que yo deje de comprarle sus productos, estaría incurriendo en este acto de competencia desleal. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Listo, Yo sí tengo una pregunta, profe. hágale. Profe, digamos, yo soy una empresa y yo quiero actuar deslealmente y yo lo que hago es quitarle todos los trabajadores a la otra empresa. ¿Eso también tendría que ver en esto? Sí, si por ejemplo, obviamente usted puede ser muy bueno y puede irse a trabajar con otra empresa si le ofrecen unas mejores condiciones. Pero si yo logro demostrar que la otra empresa se está llevando a todos mis trabajadores con el único fin de que mi empresa pierda su fuerza laboral importante para que yo entre en quiebra, ese acto se puede considerar un acto de competencia desleal. Sí, pero Ok. obviamente se pueden dar casos especiales. Ah, yo me llevé al gerente de tal sitio porque le ofrecí mejores condiciones. Pero si yo ya me estoy llevando toda la infraestructura básica de esa empresa y estoy creándole un problema al interior y en su estructura interna, se puede configurar un acto de competencia desleal. Pero en ese caso se vuelve una sanción económica, más no los empleados tendrían que volver a la anterior empresa, ¿no? Porque es decisión autónoma de los empleados, Yo ¿verdad? podría solicitar como medida cautelar que se abstuviera de seguir contratando a ese tipo de empleados y si la medida cautelar se logra demostrar, la superintendencia lo podría Profe, imponer. ¿y la diferencia de algún producto, digamos, en el tema de precios, también es una competencia desleal? Hay una circunstancia en el mercado que se llama el dumping, en el cual usted utiliza precios artificialmente bajos para poder posicionarse en el mercado, en detrimento de sus competidores. O sea, usted se va a un punto de pérdida. Y eso es una circunstancia que puede ser considerada como de competencia desleal, si lo que busca es precisamente minimizar la competencia. ¿Mm? Pues el caso Pero, de Xiaomi, profe. ¿quién? Xiaomi, la empresa china de celulares y tecnología. Claro, pero entonces, si usted vende unos productos, eso hay que mirarlo probatoriamente cada caso específico. Pero si usted vende unos productos con un mínimo costo, que es lo que llamaríamos una economía a gran escala, ¿cierto? O sea, lo que hacen, por ejemplo, mercaderías como D1 y Justo y Bueno, es vender muchos productos a bajo precio y de esa manera tienen un buen margen de ganancias. Eso es diferente a que ellos vendan a pérdida para poder suprimir la competencia, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Lo que usted me habla de esa marca posiblemente sea que tenga un muy bajo costo y tengan un margen de utilidad muy pequeño, pero que en una venta magnificada genera muy buenas utilidades. Y en ese caso, pues no sería un acto de competencia desleal. ¿Ok? ¿Quién habló? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, otro acto de competencia se llama la violación de normas.
Este es un acto genérico, sencillamente se considera leal la realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a competidores mediante una infracción de una norma jurídica, la que sea. Típico ejemplo, no pagar IVA. Si usted va de impuestos y de esa manera vende un 19% más barato que la empresa competidora, estaría incurriendo en un acto de violación de normas. O cualquier otra infracción de una normativa, ¿cierto? Siempre y cuando genere una ventaja a favor de la empresa que la está realizando. Y una muy similar que tiene que ver con esta que acabamos de ver de inducción a la ruptura contractual, es la que establece el numeral o el artículo 19 sobre pactos desleales de exclusividad. Aquí lo que se considera desleal es pactar en esos contratos de suministro cláusulas de exclusividad cuando tenga por objeto restringir el acceso de los competidores al mercado o monopolizar la distribución de productos o servicios. En este caso, trayendo a colación de uno y justo y bueno, si yo suscribo contratos de suministro con mis proveedores con cláusula de exclusividad absoluta para que, por ejemplo, justo y bueno no tenga o no pueda recurrir a ellos, estaría incurriendo en dos tipos de actos. Uno, el pacto desleal de exclusividad que acabamos de ver, y dos, la inducción a la ruptura contractual. Precisamente porque lo que estoy buscando con esa actuación y con la suscripción de ese tipo de contratos es anular por completo a mi competencia, de modo tal que se quede sin proveedores, y sin proveedores no puede vender productos o servicios. ¿Ok? Esos serían básicamente los actos que la ley 256 del 96 determina como actos de competencia desleal. ¿Qué puede usted hacer o cuáles son las acciones que establece la ley 256 del 96 frente a estos dos tipos de circunstancias? Hay dos tipos de acciones, una acción declarativa y de condena y una acción preventiva o de prohibición. La primera, la acción declarativa y de condena, busca, además de que se declare el acto de competencia desleal que se produjo, que se indemnicen los perjuicios causados. Y cuando hablamos de perjuicios, obviamente nos referimos a daño emergente, el lucro cesante. Ustedes conocen el concepto, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿No? ¿De lucro cesante? Sí, de daño emergente y lucro cesante. ¿Lo refresca, No, profe? profe. Por Que me favor. lo No, la repita. verdad, no. No saben, bueno, cuando usted quiere buscar una indemnización de perjuicios, hay dos factores esenciales para ello: el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es el daño que se configura en el momento de que se causa el daño, ¿cierto? Yo pongo siempre un ejemplo que es el ejemplo del taxi. Si yo choco otro taxi, el taxi tiene un daño emergente, que es el daño inmediato, que es, por ejemplo, el daño en la puerta, la latonería, etcétera. Yo, para poder arreglar ese vehículo, requiero arreglar o llevarlo a donde el mecánico y que le arreglen la pintura, que le arreglen, no sé, cualquier imperfecto mecánico. Eso me causa a mí unos gastos inmediatos. Eso es lo que se llamaría el daño emergente, el daño que emerge al momento del daño. Y el lucro cesante, obviamente, el tiempo que dura ese taxi en el taller deja de tener o de producir dinero. Normalmente un producido de un taxi pueden ser 100.000 pesos diarios, un ejemplo. Si dura 8 días en el taller, pues son 8 días sin que produzca, y el lucro cesante, el lucro dejado de percibir, serían, por ejemplo, 800.000 pesos. En esta acción declarativa y de condena, usted tiene primero que demostrar que el acto de competencia desleal se realizó, se configuró, aportando todos los elementos probatorios a que haya lugar. Y dos, demostrar los perjuicios causados, ese daño emergente y ese lucro cesante. ¿Cómo? Ya sea mediante temas contables o cualquier otro elemento probatorio. En la vida real, normalmente, la mayoría de casos se quedan en la declaración de competencia desleal porque el abogado no pudo demostrar que la competencia desleal se configuró. ¿Por qué? Porque no lo probó. La segunda acción es una acción preventiva o de prohibición. Aquí la persona que piensa que puede resultar afectada por este acto tiene una acción para que se evite la realización de esa conducta desleal que aún no se ha perfeccionado. O sea, usted no necesita esperarse a que se materialice, sino sencillamente inicia la acción preventiva para que antes de que se realice,
usted demuestre y le dice al juez, si se llega a configurar, me va a afectar a mí y se puede configurar un acto de competencia, y en tal sentido el juez puede prohibir, o en este caso la superintendencia, que se realice de esa manera. El procedimiento que se realiza es un proceso verbal que está establecido en el artículo 368 del Código General del Proceso, y usted puede acudir o ante un juez del circuito o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué ante la Superintendencia? Porque el artículo 24 del Código General del Proceso le dio funciones jurisdiccionales a ciertas autoridades administrativas como la Superintendencia. Esas funciones jurisdiccionales significan que pueden impartir justicia en casos determinados, como es el caso de la Superintendencia en casos de violación de derechos de los consumidores, Estatuto del Consumidor, por eso usted puede instaurar acciones de protección al consumidor ante ella, o violación a normas relativas de competencia desleal. ¿Ok? ¿Quién puede instaurar la acción? Cualquier persona que participe en el mercado y que se vea afectada por cualquier tipo de acción de competencia desleal, inclusive también asociaciones de protección de consumidores o el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación. ¿Y a quién puede demandar? Puede dirigirla contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización de ese acto de competencia desleal. ¿Ok? Esas serían básicamente las acciones que usted puede realizar en contra de cualquier persona que infrinja los actos de competencia desleal. Bueno. ¿Se está reflejando esta imagen o no? A ver. Sí, señor. Se está reflejando algo que dice personas habilitadas e inhabilitadas para ejercer el comercio. Sí, sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces, esas eran las obligaciones de los comerciantes. Me extendí un poco en el tema de competencia desleal porque el caso del proyecto integrador que voy a colgar, yo creo que hoy o mañana en la plataforma, tiene un poquito de esos aspectos, ¿no? Entonces ustedes ya están preparados para eso. O sea, no hay lío. Hablando o siguiendo con el tema de comerciante y de sus obligaciones y de las personas que lo pueden ejercer o pueden ejercer la actividad de comercio, hablaríamos entonces concretamente del artículo 12 que habla de las personas habilitadas e inhabilitadas para ejercer el comercio. Y aquí el tema es muy sencillo. Toda persona que según la ley común tenga capacidad para contratar y obligarse es hábil para ejercer el comercio. Acuérdense que hay dos tipos de capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que tenemos todos al momento de nacer, de ser susceptibles de derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, 18 años, ¿sí o no? Profe. Al WhatsApp. Pero igual todos no tienen acceso a la plataforma Moodle, porque ahí es donde la voy a colgar. Pero igual yo se la envío al monitor y para que él la envíe a todos ustedes. No hay lío. Bueno. Los menores adultos, que son incapaces relativos cuando hablamos en su momento del tema, ellos pueden, con autorización de sus representantes legales, ocuparse en actividades mercantiles, en nombre propio o por cuenta de otras personas. Entonces, básicamente, ¿quiénes pueden o quiénes están habilitados para ejercer el comercio? Los que tengan capacidad legal para hacerlo. Los incapaces relativos también lo pueden hacer, pero por medio de sus representantes. ¿Listo? También hay una circunstancia que se llama la inhabilidad para ejercer el comercio. Entonces, mientras la capacidad, usted la tiene o no la tiene, la inhabilidad implica que usted tiene la capacidad, pero hay circunstancias especiales que le impiden ejercer un empleo u un oficio. ¿Ok? Eso es una inhabilidad. O sea, usted es plenamente capaz, es mayor de 18 años, etcétera. Pero la misma ley o circunstancias concretas le inhabilitan para que pueda ejercer un empleo u un oficio. Aquí traía una definición de la Corte Suprema, donde me dice que la inhabilidad es aquella circunstancia negativa del individuo o el defecto o impedimento para ejercer u obtener un empleo que le resta mérito para ejercer ciertas funciones. Pues así mismo sucede con el comercio. Hay unas circunstancias que le impiden a usted ejercer el comercio.
¿Dónde están definidas? En el artículo 14 del Código de Comercio. ¿Cuáles son? Taxativamente, la ley me dice quién está inhabilitado para ejercer el comercio. Recuerden, está inhabilitado no porque sea incapaz, porque tiene plena capacidad, sino porque la ley determina en protección de terceros que no puede ejercer el comercio. En este caso, ¿quiénes son? Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones. Y en tercer lugar, las demás personas a quien por ley o sentencia judicial se prohíbe el ejercicio de actividades mercantiles, como es el caso de las penas privativas de la libertad derivadas de delitos contra el patrimonio económico. Vamos a poner un ejemplo de qué tipo de funcionarios de entidades oficiales o semioficiales no pueden ejercer el comercio. El artículo 90 me dice que los que perciban remuneración como empleados de las cámaras de comercio quedan inhabilitados para ejercer su profesión en asuntos particulares mientras permanezcan en sus cargos. Recuerden que la profesión de comerciante es una profesión plenamente establecida en la ley y constitucionalmente reconocida, y en tal sentido, si usted es miembro de la Cámara de Comercio, quedaría inhabilitado para ejercer la profesión de comerciante mientras que dure su empleo en la Cámara de Comercio respectiva. Es un típico ejemplo de una inhabilidad para ejercer el comercio. También encontramos otro ejemplo, que son los funcionarios de la rama judicial. En la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en su artículo 154, me dice que está prohibido a los funcionarios y empleados de la rama judicial ejercer el comercio o la industria personalmente o como gestor, asesor, empleado, funcionario o miembro de cualquier organismo o entidad dedicada a actividad lucrativa. Significa que un juez de la República no podría ejercer el comercio como tal si está dedicado profesionalmente al mismo, ¿cierto? Sin embargo, puede realizar actividades esporádicas mercantiles, por ejemplo, arrendar un bien inmueble y ganarse una plata para ello. Son actividades esporádicas. Acuérdense que en su momento, cuando vimos la diferencia entre comerciante y no, vimos que un elemento esencial es la permanencia o habitualidad en la cual realiza ese tipo de actividades. En su momento, la Corte Constitucional determinó que los funcionarios de la rama sí pueden hacer actividades lucrativas esporádicas, más no habituales, que puedan conllevar a la prestación habitual o que desatiendan sus actividades como jueces o como funcionarios de la rama judicial. En caso tal, de acuerdo a lo que establece el artículo 15, dice, hay unas inhabilidades sobrevinientes por posesión de un cargo. Entonces, imagínense que usted es un comerciante y se ganó un cargo en la rama judicial, se ganó el concurso de jueces. En ese caso, usted prefiere ejercer la profesión, o mejor, ejercer su cargo de juez. Lo que tiene que hacer, de acuerdo al artículo 15, es que lo comunique a la Cámara de Comercio, estableciendo el acta de posesión dentro de los 10 días siguientes a la posesión, ¿cierto? Tiene 10 días para hacerlo. Entonces me gané el concurso de juez, voy y me posiciono, tengo 10 días para comunicarlo a la Cámara de Comercio. Y asimismo, cuando yo me posesione, tengo que acreditar que cumplí con esa obligación a mi superior jerárquico dentro de los 20 días siguientes. Y para eso demuestro o envío el certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en la cual establezca que efectivamente lo comuniqué y que no voy a ejercer el comercio más, porque precisamente surgió una inhabilidad sobreviniente. ¿Ok? Conclusión. Si usted es un comerciante, le surge un cargo que le impide ejercer el comercio porque hay una ley o una normativa taxativa que se lo impide, lo que tiene que hacer es posesionarse y a los 10 días siguientes comunicarlo a la Cámara de Comercio respectiva para que ella lo determine en su registro mercantil. Posteriormente, usted también tiene 20 días para demostrarle eso a su superior jerárquico y demostrarle que efectivamente usted ya comunicó dicha inhabilidad a la Cámara de Comercio correspondiente. Finalmente, yo les decía que también quedaban inhabilitados para ejercer el comercio los que, por pena accesoria o sentencia judicial, así lo determinara. El artículo 16 me dice que hay delitos que implican prohibición del ejercicio del comercio, como una pena accesoria por un delito contra la propiedad, la fe pública o la economía nacional. Ejemplo, si a usted lo condenan
por un delito contra el patrimonio económico o por temas de usurpación de derechos de propiedad industrial o fraude mediante cheque o contrabando, además de la pena privativa de la libertad que le puede imponer el juez, una pena accesoria será la inhabilidad para ejercer el comercio de 2 a 10 años. Esa sería la segunda causal de inhabilidad, que haya una sentencia judicial que le impida a usted ejercer el comercio por ese tipo de circunstancias, como medidas o penas accesorias. Finalmente, usted puede perder la calidad de comerciante por incapacidad o inhabilidad sobreviniente para ejercer el comercio. Como les decía, se pueden dar esas dos circunstancias. Usted puede estar en pleno uso de sus facultades, sufre un accidente y queda en estado vegetativo, lo que le impide tener una capacidad legal. Y en tal sentido, obviamente, perdería la calidad de comerciante por incapacidad sobreviniente. Pero también lo podría perder si a usted entonces lo sentencian por el delito de contrabando y como pena accesoria le dan esa pena accesoria diciendo no puede ejercer la actividad de comerciante por un término de 2 a 10 años. ¿Ok? Eso sería el tema relativo a comerciante. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? No. Todo súper claro, diamantino. Sí, señor, todo bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, este video también, no sé si estuvieron todos en clase, no tengo ni idea, pues igual nosotros no estamos llamando ya clase. ¿Dónde está? Detener grabación.